pitbulls que se pelean entre ellos. Gracias por estar aquí en el canal. Conceptos caninos. Gracias. Pitbulls que se pelean entre ellos. Vivían juntos y ahora se pelean entre ellos. Son hermanas y se pelean entre ellas. El comentario está largo. Quiero que lo leamos juntos. Y vamos a ayudar. ¿Ok? Entonces aquí vamos. Bueno, la pregunta viene de Jesse Bello. Jesse Bello. Ok. Dice así. Aquí va. Hola. Dice Jesse Bello. Ese es el comentario de ella. Ya lo empezaste a leer. Tengo un problema y la verdad ya no encuentro qué hacer. Tengo 5 perras pitbull. 4 de ellas tienen 7 meses y todas son hermanas. La otra es la madre. O sea, la número 5 es la madre. El problema es que hace 2 meses trajeron a casa a otra de sus hermanas para cuidarla. Sí, estamos hablando ya de 6 perros. Pero ya llevaban tiempo sin verse y sin socializar. Y cuando estuvo aquí en casa, una de mis cachorras, África, atacaba y le gruñía a Kazumi, la perra de mi hermana, o sea, la perra que vino, la sexta. África, la de la casa, le gruñía a Kazumi, la sexta, al grado de que no podían estar juntas y se peleaban. Luego, conforme pasaron varios días, empezaron a tolerarse y ya casi no peleaban, pero el asunto empeoró porque Kazumi, la que vino, empezó a ganar confianza e invirtió los papeles, pero con otra de mis cachorras, la más pequeña de la camada, Aria. Ok, aquí paremos ahí. Ok, aquí lo que sucede es esto. La perrita que llegó de otra de afuera, llegó y nadie le puso disciplina, nadie le puso reglas, nadie le dijo qué iba a hacer. Entonces, por instinto ella comenzó a tomar... Ya, los que me siguen ya lo saben. Comenzó a tomar el papel de líder. Por instinto. ¿Por qué? Porque nadie le dijo, mira, cómo está la situación aquí. Entonces ella se dio cuenta que había una vacante, había un puesto vacío y lo tomó, sencillamente. ¿Por qué? Porque no hubieron reglas cuando llegó a la casa. Sí, hacía tiempo que no se civilizaban, sí hacía tiempo que eso, que aquello. Si vas a traer un perro a la casa, ya lo conoces. Tal vez ya socializaba con tus perros, pero ya lo conoces, está bien. Entonces, agarra tu perro, anda a caminar y encontrar ese perro en la calle. Que alguien más te lo traiga, un vecino, un amigo, un hermano, un primo, lo que sea. Y cuando lo encontres, vas caminando a tus perros, ¿ok? Si controlas bien a tus perros, vas caminando a tus perros y este perro hace lo que camine hacia vos. Y cuando va caminando, pum, lo agarras en el camino, pum, y comenzás a caminar con tus perros. Va a comenzar a moverse un poco a la situación, pero seguís caminando. Después de 20 minutos vas a ver cómo la situación se controla y a controlar a los perros. ¿Por qué? Porque te empezaron a ver como un líder, y la situación para. Ya no tienen que pelear entre ellos. Pero no traigas un perro a la casa nada más por traerlo. Sí, porque te conozco, traer el perro. Porque eso puede haber confrontación. Porque si no tenés perros balanceados en la casa y vas a traer otro perro desbalanceado, se va a poner buena la cosa. Y es lo que está pasando en ese momento. Entonces, sigamos leyendo. Aquí está el comentario. Entonces, nos quedamos. Ok, ahora está atacando a la más pequeña de la camada, Aria. La atacaba y ejercía dominancia con ella, pero como Aria no le mostraba sumisión, se peleaban. ¿Ves? O sea, ya está ejerciendo dominancia sobre ella. Ahí ya tenemos más que claro que está buscando el papel de líder. África intervenía para separarlas y así pasaba casi a diario. Ok, ¿a dónde está el líder aquí? Los perros están solucionando entre ellos. No hay un líder que diga, wey, paremos esto. África corregía a Aria, pero siempre terminaba peleándose con Kazumi, la que vino, por detener la pelea, hasta que un día Kazumi lastimó mucho a África, la más pequeña, y separé a Aria. Lastimó mucho a África y separé a Aria y África de Kazumi. O sea, la separaron. Entonces dejaron a la que está peleando por el liderazgo, Kazumi. La dejaron como que le dieron más amplitud a lo que está haciendo. Entonces resulta que cabe resaltar que con las otras 2 hermanas nunca peleó Kazumi. Hace 4 semanas se llevaron a Kazumi, pero ahora el problema me quedó a mí porque Aria adoptó la misma postura que Kazumi. Obvio, o sea, esto está más que obvio, entendemos, se llevaron a la que estaba peleando por el papel de líder, pum, se fue. Entonces ahora viene, como estaban desbalanceadas, ahora viene la que recibía golpes y todo, dice, no, pues sí, ese puesto está vacante, hay que tomarlo. ¿Por qué? Porque el humano no está ejerciendo el papel de líder, no lo está ejerciendo. Entonces, bla, esto sigue peleas y todo. No vamos a leer todo el comentario, simplemente lo final dice que por favor, espero puedas ayudarme a darme algún consejo para hacer que
que deje de ser tan reactiva. Kazumi, Aria o no sé quién, para que deje de ser tan reactiva. La que se quedó, la que antes recibía golpes, ahora está siendo reactiva. Claro que va a ser reactiva. Claro, porque ya aprendió que tiene que pelear por una posición. No lo sabía. Estaban en desbalance, vivían ahí, la mamá los controlaba. Según dice en el comentario, la mamá les gruñe cuando se acercan a su plato. Ok, perfecto, eso es normal, eso es naturaleza. Pero para establecer distancia. Pero no hay un líder. No hay un líder. Entonces, el único consejo que te puedo dar es empezar a tomar el liderazgo en estos perros. Empezar a ponerles disciplina, ejercicio, afecto. O sea, en uno de los párrafos del comentario comenta que las quiere mucho y que esto, que aquello. Sí, ese es el problema, que los queremos mucho y les demostramos mucho, pero no les damos lo demás, lo que necesitan. Les estás robando a tus perros. Les estás robando su identidad. Les estás robando. Devolvéselas. Les diste el papel de liderazgo a todos, así. Sean ustedes los líderes. Miren cómo se resuelven. No. Los perros los domesticamos, entonces decidieron seguirnos. Y ahora venís y les decís, no, sean ustedes, miren ahí, yo no, nada que ver, no, resuélvanse ustedes, yo no. No. Es el humano quien tiene que ser el líder. Estos perros necesitan caminata. Estos perros necesitan disciplina. Estos perros necesitan... ¿Qué me refiero con disciplina? La gente cuando yo les digo disciplina siempre sucede esto. Cuando les digo disciplina, creen que tiene que estar alguien con una regla, con un cinturón. Cuidado, hagan esto. No, nada de eso. Cuando te digo disciplina es esto. Cuando te digo disciplina es, vas a sacarlos a caminar y que se sienten para ir a caminar. Que te esperen hasta que les digas que van a ir a caminar. Disciplina. Entonces cuando salen cuando abrís la puerta tienen que esperarse ahí hasta que les digas que van a salir. Cuando vienen de regreso te abrís la puerta y también tienen que esperar para poder entrar a la casa. No pueden entrar por ellos mismos. Si puedes salir a caminar una por una, de dos en dos, de tres en tres, no importa, pero sacalas a caminar. Empieza por ahí, empieza por darles ejercicio para drenar toda la energía que tienen. Y segundo, empezarles a dar disciplina. Empezarles a poner reglas dentro de la casa. Si por alguna razón, digamos, tus perros entran al cuarto y no hay ningún problema con eso, y no has tenido problema con eso, no se orinan en ningún lado, no tienes problema de nada, un día de la nada decirles que no entren. Eso es disciplina. Eso es disciplina, enseñarles reglas dentro de la casa. Eso es un día de la nada entraron y los sacas a todos y los dejas con la puerta abierta, no dejas que entren. Ahí les estás enseñando que hay reglas dentro de la casa. Ahí les estás enseñando que sos un líder para ellos. Eso cambia las cosas. Eso cambia las cosas. Entonces estas peleitas aquí van a parar cuando el humano se pare como un líder. Sencillo. No hay nada más. Aquí todo el contexto, todo esto de este mensaje es eso. Falta de liderazgo. Falta de un líder. Falta de un líder. Si no hubiera presidente, de un día para otro no hay presidente, cualquiera va a querer saltar y decir, no, yo voy a ser presidente ahora, no, yo no voy a hacer, no, yo voy a hacer, y se va a armar el caos. Entonces lo mismo acá. Ellos no nacieron para líderes, nacieron para seguidores, y venís y les decís, no, ustedes son los líderes. No. Entonces llegó la otra, le dijo, bueno, hay que pelear por un puesto, yo veo un puesto vacante, lo vamos a agarrar. Y comenzó a pelear a todos, yo voy a hacer lo que yo les diga. Ahora viene esta, se va la otra, y ahora viene esta y dice, no, es cierto, el puesto sigue vacante, alguien tiene que hacerlo. Ella cree que ese es el proceso. Quításelo. La caminata es lo más importante porque la caminata te hace ver como un líder, siempre y cuando sea estructurada. Buscame videos de la caminata estructurada aquí en mi canal 1, 2 y 3. Eso te va a hacer ver como un líder. Eso va a cambiar toda la situación. Gracias. Compartí porque hay que ayudar a más perros. Yo con gusto te ayudo. Así que compartamos este conocimiento para que ayude a más personas. Más perros. ¿Ok? Hasta la próxima. Muchísimas gracias por ser parte de este canal.